Entrar al competitivo de Pokémon Champions sin conocer los mejores Pokémon es como intentar cocinar un estofado usando dinamita. Vas a montar un buen espectáculo, sí, pero lo único que vas a conseguir es que todo te explote en la cara y quedarte con hambre. El meta no es una lista de Pokémon que nos gustan, es la lista de ingredientes de la temporada. Hay Pokémon que son la base para un buen caldo, y otros que no hay quien se los trague. Veremos qué Pokémon son los que cortan el bacalao, y por qué son tan buenos. Pero también te voy a dar los ingredientes secretos para que en cuanto estos Pokémon intenten ponerte en su menú, seas tú quien devuelva la comanda con una lección de alta cocina. Ponte el delantal porque vamos a diseccionar el menú del día. Si el meta de Pokémon Champions es una cocina de pesadilla, Incineroar es el chef. Hablaremos primero de sus puntos fuertes para entender por qué es tan importante en el meta actual de Pokémon Champions. Su habilidad Intimidación reduce en un nivel el ataque físico de ambos oponentes, lo cual nos ayuda mucho a recibir menos daño de Pokémon rivales que atacan por el lado físico. Acumular varias intimidaciones con Incineroar puede ser clave, así que debemos tratar de aumentar al máximo su durabilidad. Equiparlo con objetos como vallas Hidra o vallas reductoras de daño como la de tipo lucha o tierra es una buena forma de hacerlo. Incineroar también tiene acceso al movimiento Última Palabra, que permite a este Pokémon cambiarse y reducir el ataque físico y especial de uno de los dos Pokémon oponentes, y así volver a entrar en el siguiente turno, volver a intimidar y entrar en un círculo vicioso que no tiene fin. Pero si tú lo que quieres es acabar con Incineroar, te voy a enseñar cómo aprovechar su habilidad en su contra. La forma más sencilla de hacerlo es darle hierba blanca a Pokémon que pueden hacerle mucho daño. Esta hierba restaura nuestras estadísticas al valor inicial, por lo que su habilidad no habrá servido de nada. Sneasler y Garchomp son algunos de los mejores ejemplos con este objeto. Sneasler puede hacerle mucho daño con movimientos de tipo lucha y Garchomp con movimientos de tipo tierra. Pero hay algo todavía mejor. Kingambit y Milotic son sus dos mejores counters. Sus habilidades competitivo y tenacidad aumentan el ataque físico y el ataque especial en dos niveles cuando una de sus características se reduce, por lo que si Incineroar entra al campo, recibimos un aumento de nuestras estadísticas de gratis. Así que si estáis hartos del maldito gato puesto en esteroides, ahí tenéis una buena solución. Pero sigamos hablando de por qué Incineroar es tan bueno en este meta. Otra herramienta que hace Incineroar tan bueno es el movimiento sorpresa. Este provoca poco daño, pero evita que uno de los Pokémon oponentes pueda moverse, con lo cual podemos aprovechar ese turno para hacer daño, y nosotros recibir solo el daño de uno de los dos Pokémon oponentes. Esto ayuda mucho al equipo, pero hay un tipo Pokémon que puede evitar este movimiento. Los Pokémon de tipo fantasma no pueden ser golpeados por movimientos de tipo normal, y hay uno en concreto que puede acabar con Incineroar de un solo golpe, que es Basculegion con envite acuático. También existen otros Pokémon como Rotom Lavadora o Tiranitar que pueden hacerle mucho daño, e Incineroar no puede hacerles demasiado de vuelta con sus movimientos. Ya os habréis dado cuenta de que la mera existencia de Incineroar en el meta provoca que otros de los Pokémon más fuertes tengan que adaptarse a él, como hemos visto en Sneasler o Garchomp con la hierba blanca. Así que pasemos a hablar del primero de estos, Sneasler. En el meta de Pokémon Champions, Sneasler no viene a seguir la receta, viene a atracar la despensa. Como hemos mencionado antes, Sneasler suele acompañarse con la hierba blanca, o con la banda guante para poder soportar cualquier golpe. Pero esto guarda un secreto. Cuando Sneasler consume su objeto, activa su habilidad liviano, que duplica su velocidad. Si vemos sus estadísticas, pasa a convertirse en uno de los Pokémon más rápidos del meta, y puede golpear muy fuerte con Abocajarro y Garra Nociva. Y gracias a Arceus, este movimiento ha sufrido un nerfeo. Garra Nociva es un movimiento de tipo veneno y tiene una potencia de 80, aunque lo importante es su efecto secundario, ya que tiene un 30% de probabilidades de paralizar, envenenar o dormir al rival. Pero antiguamente era un 50%, por lo que podemos decir que Sneasler es un... Si estáis hartos de Sneasler y queréis acabar con él, hay un movimiento que siempre lo debilita. Al ser de tipo lucha veneno, los movimientos de tipo volador son muy eficaces contra él. Alavis es un movimiento de tipo volador que tiene 40 de potencia. Golpea dos veces, lo que nos asegura acabar con Sneasler, incluso si lleva equipada la banda guante. Y podemos usarlo en Pokémon de tipo volador más rápidos que él, equipados con su propia banda guante, como Aerodáctil o Talonflame. Pero continuemos con los puntos fuertes de Sneasler. Sneasler, al igual que Incineroar, también puede aprender el movimiento sorpresa. Pero como estoy seguro de que sois muy inteligentes y os habéis quedado con la copla, ya sabéis qué tipo de Pokémon pueden evitar este movimiento. Pero es que además los Pokémon de tipo fantasma tampoco pueden ser golpeados por movimientos de tipo lucha, por lo que la única opción que tiene Sneasler contra ellos es usar Garra Nociva, que es poco eficaz contra este tipo Pokémon. Si Sneasler no ha activado su habilidad, Mega Gengar o Basculegion con pañuelo elección para aumentar su velocidad, se convierten en bonus counter, ya que son más rápidos que él. Pero el counter perfecto de Sneasler es Aegislash, ya que contra este Pokémon
Pokémon, ninguno de sus movimientos puede hacerle daño, al ser de tipo fantasma y acero. Por último, como he dicho antes, Sneasler es un Pokémon realmente rápido, así que utilizar espacio raro para invertir las velocidades y que los Pokémon más lentos sean los primeros en atacar es una muy buena estrategia. Si además ese Pokémon que aprende espacio raro puede ayudarnos a evitar el movimiento sorpresa, mejor. Y si encima puede hacerle mucho daño a Sneasler, sería increíble. Pues ahí tiene Safari Giraffe. Con su habilidad con la armadura, impide los movimientos de prioridad del oponente, por lo que Sneasler no podrá usar sorpresa. Además, es de tipo psíquico, que es muy eficaz contra Pokémon de tipo veneno, y aprende el movimiento láser doble, que funciona igual que Alavis, por lo que podremos debilitar a Sneasler incluso si lleva equipada la banda guante. Para acabar, me gustaría mencionar a Pokémon que son más rápidos que él y que si no tiene su habilidad liviano activa, pueden hacerle mucho daño, como Mega Delphox con psíquico o Garchomp equipado con pañuelo elegido y movimientos de tipo tierra. Si os fijáis bien, estos dos Pokémon que acabamos de mencionar forman un gran combo contra Sneasler y otras amenazas. Cuando Delphox Mega evoluciona, adquiere la habilidad Levitación, por lo que podemos utilizar Onda Ígnea y Terremoto para hacer mucho daño a los dos oponentes rivales. Si Incineroar es el matón y Sneasler es la psicópata de los cuchillos, Garchomp es vuestra abuela con un plato de lentejas. Garchomp es un ingrediente básico, la fuerza bruta que nunca pasa de moda, porque simplemente funciona. Hay una gran variedad de objetos con los que podemos acompañarlo. La hierba blanca para evitar las intimidaciones, el pañuelo elegido para ser más rápido, la valla cidra para curar sus PS, e incluso vallas reductoras de daño de tipo hielo o tipo hada. Este Pokémon suele jugarse con Garra Dragón, Terremoto, Avalancha y Protección. Igual os puede sorprender el uso de Avalancha, pero se ha popularizado bastante porque ayuda a parar a Charizard. Y Garchomp, al ser de tipo Dragón Tierra, no recibe mucho daño de los movimientos de fuego de Charizard, y con un solo Avalancha podremos acabar con él. Pero toda esa fuerza bruta puede pararse fácilmente con un poco de frío. Al ser de tipo Dragón y Tierra, cualquier movimiento de tipo Hielo le hace muchísimo daño. Pokémon como Mega Frostlass con Ventisca o Milotic con Rayo Hielo pueden ponerle en serios problemas. Pero hay otro tipo al que es débil el tipo Dragón, y por suerte o por desgracia, han metido en Pokémon Champions una de las mega evoluciones más rotas que existen. Permitidme hacer un paréntesis para hablar de Floette. No os dejéis engañar, esta pequeña flor tiene unas estadísticas dignas de un Pokémon legendario. Golpea con brillo mágico o fuerza lunar haciendo muchísimo daño. Puede curarse con beso drenaje o aumentar sus estadísticas con paz mental. Es tan fuerte que el meta ya se ha empezado a adaptar contra este Pokémon. Movimientos de tipo veneno o tipo acero que vayan por el lado físico pueden pararle fácilmente. Sneasler es una buena opción con garra nociva. A X la Kingambit también con cabeza de hierro. Pero volviendo a cómo parar a Garchomp, siempre podemos optar por las estrategias clásicas. Reducir su ataque físico siempre es la mejor estrategia. Ya sabéis que hay varios Pokémon en el meta que pueden intimidarlo, aunque si queremos acabar con su ataque físico, la mejor opción es quemarlo con Pokémon que aprendan Fuego Fatuo. Si quemamos a un Pokémon, reducimos su ataque físico a la mitad. Rotom con Fuego Fatuo se vuelve un gran counter de este Pokémon. Encima Rotom puede hacerle bastante daño con Hidrobomba, y sus ataques de tipo Tierra no tienen efecto, ya que la habilidad de Rotom es Levitación. Si otros Pokémon son los chefs y los pinches, Kingambit es el dueño del restaurante. Como hemos dicho anteriormente, su habilidad competitivo le ayuda contra Incineroar y otras reducciones en sus estadísticas. Y si nos fijamos en ellas, tiene un gran ataque físico y defensa física, aunque es un Pokémon muy lento. Pero no siempre la velocidad es lo más importante, y esto es gracias a su movimiento estrella, Golpe Bajo. Golpe Bajo es un movimiento de tipo siniestro con 70 de potencia y +1 de prioridad, que golpea al objetivo siempre que haya seleccionado un movimiento físico o especial para hacer daño. Así que Kingambit se vuelve una gran herramienta ofensiva para dar el golpe de gracia en los últimos turnos a Pokémon que ya tienen pocos puntos de salud. Pero también hay una manera de parar este movimiento. Quemarlo es una de las mejores estrategias contra Kingambit. Si usamos el movimiento Fuego Fatuo, Kingambit no puede golpear con golpe bajo, porque es un movimiento de estado. También si redirigimos su ataque con Señuelo, que tiene +3 de prioridad, golpe bajo fallará, ya que la prioridad de Señuelo es mayor. Pero esta no es la única debilidad de Kingambit. Kingambit tiene un grave problema. Su tipo acero y siniestro lo hace muy débil contra movimientos de tipo lucha. Pokémon como Sneasler, Commo o Conkeldurr pueden acabar fácilmente con él de un solo golpe, por lo que es recomendable llevar equipada en él la valla Pomaro, que reduce a la mitad el daño de este tipo de movimientos. Y cuidado, porque otro Kingambit también puede ser un problema, ya que puede aprender el movimiento Patada Baja. Otros Pokémon que pueden hacer mucho daño a Kingambit son Mega Charizard con movimientos de fuego y Excadrill o Garchomp con movimientos de tipo tierra. Hablemos ahora de Sinistcha, el ayudante de cocina perfecto. Destaca tanto en este meta porque es de los pocos Pokémon de tipo planta usables, junto con Venusaur en sus dos formas y Mega Meganium. La principal función de este Pokémon no es hacer daño,
es ayudar al equipo. Con su tipo planta y fantasma, evita el movimiento sorpresa y aprende movimientos realmente interesantes. Cañón batidor golpea a ambos oponentes con bastante fuerza, y Sinistcha se cura el 50% del daño que hace. Por si esto no fuera suficiente, este movimiento tiene una probabilidad del 20% de quemar al oponente. Otro de sus movimientos más usados es Polvo Ira, que nos ayuda en la redirección. Este atrae los movimientos del rival hacia sí mismo, para proteger al compañero y que éste pueda golpear sin recibir daño. Para tratar de alargar la durabilidad del equipo, tiene Gota Vital. Este movimiento ayuda a curar un 25% de los PS de Sinistcha y de su compañero, incluso si su compañero ha usado protección. Por último, Espacio Raro, que nos ayuda con el control de velocidad en la partida. Pero lo mejor de todo es su habilidad. Hospitalidad cura un 25% de los PS máximos de su compañero cada vez que este Pokémon entra en combate, por lo que podemos ir rotando a este Pokémon continuamente para aumentar la durabilidad de nuestro equipo. Pero dejemos de elogiarlo, vamos a ver cómo pararlo. Sinistcha basa mucho su juego en movimientos de la categoría estado, es decir, los que no provocan daño al rival, así que el movimiento mofa es su perdición. Este movimiento provoca que el rival no sea capaz de utilizar movimientos de la categoría estado durante 3 turnos. Pokémon como Incineroar, Maushold o Whimsicott pueden aprenderlo y ayudarnos a lidiar con él. Pero existe un objeto con el que podemos equipar a Sinistcha para evitar este movimiento, la hierba mental, que está específicamente diseñada para evitar este movimiento. Otras buenas opciones de objetos con los que equipar a Sinistcha son la valla Cidra o vallas reductoras de daño de tipo fuego, siniestro o volador. Así que tenemos que intentar buscar más opciones para poder acabar con Sinistcha. Una forma de evitar la molesta redirección de este Pokémon con Polvo Ira es usar a Pokémon de tipo planta. Este tipo de Pokémon es inmune a Polvo Ira, por lo que aunque Sinistcha trate de redirigir los golpes hacia sí mismo, seguirán llegando a su objetivo original. Venusaur con Bomba Lodo, Mega Meganium con Meteoro Bola y su habilidad Megasol o Meowscarada con Desarme pueden ser buenos counters. Por último, debemos de ser inteligentes. Sinistcha va a querer entrar a combatir cuando su compañero está algo debilitado para tratar de curarlo. Así que predecir el cambio a Sinistcha para curar al compañero también es otra gran estrategia. Y no podemos olvidar lo que más odia este Pokémon: movimientos de tipo fuego que sean fuertes y que no puede redirigir. Mega Charizard o Mega Delphox pueden hacerle mucho daño con el movimiento Onda Ígnea. Y encima, Sinistcha no será capaz de redirigirlo, ya que golpea a ambos oponentes. Y nos queda solamente hablar del plato del día, Basculegion. Al ser de tipo agua y fantasma, también es capaz de evitar el movimiento sorpresa. Este Pokémon suele incorporar muchos movimientos de tipo agua: Envite Acuático, que golpea con muchísima potencia; Viraje, que permite hacer daño y cambiarse en un turno; y Aquajet, que no tiene mucha potencia, pero sí +1 de prioridad. Pero debemos hablar de su movimiento característico, Homenaje Póstumo. Este aumenta su potencia en 50 cada vez que debilitan a un Pokémon de nuestro equipo, pudiendo llegar a 200 de potencia si han debilitado a todos sus compañeros en combates dobles. Podemos jugar a Basculegion tanto dentro de lluvia como fuera de ella, ya que sus dos habilidades son muy buenas. Dentro de lluvia hay que usarlo con Nado Rápido, que aumenta su velocidad al doble, y nos beneficiamos también de este clima porque aumenta la potencia de los movimientos de tipo agua en un 50%, que puede ser mayor si equipamos a este Pokémon con Agua Mística. Fuera de lluvia debemos usarlo con Adaptabilidad y Pañuelo Elegido. Con esta habilidad aumentamos un 50% la potencia de los movimientos de su mismo tipo, y el Pañuelo Elegido nos permite seguir siendo rápidos. Pero debemos recordar que este objeto nos encierra en un solo movimiento, hasta que podamos cambiar al Pokémon que lo lleva equipado, por lo que será necesario tener el movimiento Viraje, para así poder golpear y cambiarnos si la situación de Basculegion no nos gusta en el campo en ese momento. Pero vayamos a lo interesante: ¿cómo acabamos con este maldito pez? Kingambit es su mejor counter, ya que Basculegion no le hace demasiado daño con sus movimientos gracias a sus grandes defensas físicas. Y recordemos el movimiento Golpe Bajo: al ser de tipo siniestro, le hace mucho daño a Basculegion, y encima puede golpear antes gracias a la prioridad. Otra forma de pararlo es usar Pokémon con banda guante y que aprendan viento afín, como Whimsicott o Aerodáctil. Una vez el viento afín está activo, nuestros Pokémon podrán igualar en velocidad a este Pokémon para acabar con él. Sinistcha, a pesar de ser de tipo fantasma, también puede ser un gran problema. Si Homenaje Póstumo no está cargado, no puede hacerle mucho daño, mientras que Cañón Batidor de Sinistcha puede hacerle bastante daño y quizás quemarlo. También podemos redirigir los ataques de Basculegion hacia Sinistcha con el movimiento Polvo Ira, para que otro compañero pueda atacarle e intente acabar con él. Por último, podemos usar Espacio Raro con la pequeña taza de té para invertir las velocidades y que Basculegion sea el Pokémon más lento en la partida. Bueno, cocineros, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, no olvidéis darle like, suscribiros y activar la campanita. Así que ya sabéis, seguidme para más recetas. ¡Nos vemos!